Mis amigos, muy buenas noches. Estamos en Al Chile, en estos nuevos videos que estamos sacando para ustedes. Ya saben, diciendo las cosas para desfifirizar a la nación, porque ya se los he dicho muchas veces. Así que ayúdenme a compartir esta cápsula del Chile, porque hoy vamos a hablar de las millonarias deudas del predial de algunos panistas que literalmente tienen el cinismo de salir a pedir que se las condonen. Oigan, nada más esta. Sí, hablamos del jefe Diego, así que pásenme un puro, porque es hora de decirles las cosas esas bien enchiladas. Amigos, el fin de semana, los medios empezaron a circular la declaración de un presidente municipal, del presidente municipal del Ayuntamiento de Colón, Querétaro, que denunció, comentó o se les chispoteó decir que a Diego Fernández de Ceballos se le había olvidado o simplemente no quería ponerse a pagar su adeudo predial, pero desde el 93. Sí, desde el 93. Prácticamente 26 años, Diego Fernández de Ceballos decidió no pagar el predial. ¿Por qué lo decidió hacer? No sé. ¿Por qué no quiso pagarlo? ¿Quién sabe? Es algo que no nos ha explicado, porque si algo me queda claro es que Diego Fernández de Ceballos, en 26 años, si no es que más, no se ha visto en la necesidad de pues decidir si come o paga el predial. Como tal vez muchos de ustedes sí lo han decidido. Como tal vez muchos de nosotros mexicanos sí hemos estado en esta disyuntiva de elegir si comemos o pagamos el impuesto predial. Me queda claro que con cavas, ranchos, millones de propiedades, millones de pesos en cuentas bancarias, Diego Fernández de Ceballos no sufre de este dilema. Pero, ¿por qué dejó de pagar un impuesto predial desde el 93? No lo sabemos. Y el adeudo al que asciende este cuento nonón es superior a los 900 millones de pesos. O sea, no estamos hablando de una propiedad chiquita. Fíjense que en estos 26 años, la deuda es por un rancho que se llama El Estaco, que cuenta con 1211 claves catastrales, amigos. El presidente municipal del Colón, Querétaro, pues saca esta nota o nos dice, nos explica que dentro de 26 años, pues esta propiedad con una extensión aproximada de 0.87 hectáreas, sin considerar áreas verdes, estacionamientos, calles o vialidades, ha estado sin pagar su impuesto predial. En algunas entrevistas, Alejandro Ochoa Valencia, que es el presidente municipal de Colón, declaró que tanto el panista como el resto de los morosos ya han sido notificados sobre las deudas y de no pagar a la brevedad pues les van a embargar las propiedades. Como cualquier mexicano, ¿no? Que no paga sus adeudos, solo que con Diego Fernández de Ceballos se tardaron 26 años en hacerlo. A muchos de nosotros pues se tardan 3 meses, 2 meses, un año. Pero a Diego Fernández de Ceballos le dieron 26 años para que no pagara su impuesto predial y entonces, pues ahora sí ya le podemos cobrar, ¿no? Ya pasaron 26 años, ya no tiene la manita divina que viene desde arriba y le dice, no te preocupes, Diego, no pagues predial, aquí no pasa nada, ¿verdad, jefe Diego? Lamentablemente, mis amigos, esto no va a acabar ahí, porque como se los he dicho a lo largo y ancho de este día, Diego Fernández de Ceballos, pues ya es de la tercera edad. Vamos a empezar por ahí. Y hay ciertos privilegios que las personas de la tercera edad gozan, como el que les hagan descuentos adicionales a los que contemplan pues, las haciendas estatales o municipales. Y esto va para lo real, amigos, porque ya el presidente municipal de Colón, Querétaro, dijo que pues, le pueden condonar el adeudo al jefe Diego, que le van a hacer un 100% de descuentos, recargos, multas, nada más, y la mitad, así nada más para que pague, ya sean al chan chan, al chas chas, ¿cómo es? Así al chas chas, para que pague de bolón ping pong. Así más o menos va a funcionar para que el jefe Diego, en vez de pagar los impuestos que le corresponden, pues entonces pague la mitad tal vez de lo que debe, o hasta menos si es que llega a un cómodo acuerdo con el presidente municipal de Colón, Querétaro. Porque a estas alturas ya no nos podríamos esperar menos. ¿Qué declaró el jefe Diego? Rapidito, sencillo y carismático. Dijo que iba a ver la forma de pagarlos, que iba a ponerse de acuerdo con el presidente municipal y cuando tuviera algo que declarar lo haría. Muy despreocupado de la vida.
como si no debiera 940 y tantos, 980 y tantos, más de 900 millones de pesos por su ranchito. Eso es lo que nos molesta. Y es que muy pocas veces vemos el cinismo a este grado. Diego Fernández de Ceballos no dejó de pagar un predial porque no tuviera dinero. Como se los decía al principio de esta cápsula, no es que tuviera que decidir si comía o si pagaba el predial. Él no tiene estos problemas, no son problemas del jefe Diego, ¿no? El jefe Diego pues tiene problemas de decidir en dónde pone una nueva cava, en qué restaurante va a rentar el espacio para poner sus vinos, de dónde se va a traer sus puros. Tiene problemas muy, pues, de primer mundo, ¿no? Vamos a llamar primeros problemas de la sociedad de primer mundo, que carece el 1% de la sociedad mexicana. Decidir en dónde distribuir su riqueza, o más bien en dónde derrocharla. Riqueza bien habida, riqueza mal habida, no lo juzgo, pero sí lo cuestiono. Porque él se ha jactado de estar en el poder mucho tiempo. A nadie le extraña, el jefe Diego ha estado moviendo varios hilos del poder durante muchos años en el panismo. Fue el principal asesor de Ricardo Anaya, ¿no? No fue su padrino mágico prácticamente. Y lo que hoy vemos es a un Diego Fernández de Ceballos completamente despreocupado por un adeudo que a nosotros solo nos refleja lo que ya sabíamos años tras años. Y es como los gobiernos, los ayuntamientos, han sido omisos a conveniencia. Y sonará redundante, y sonará obvio, pero es que de eso se trata. Ellos han sido omisos extremadamente a conveniencia, porque decidieron callar durante 26 años un adeudo de predial de un jefe Diego. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen la misma protección que antes tenían por los funcionarios. Ya no funciona a la misma escala la corrupción y el moche como funcionaba hace algunos años. Lamentablemente lo que hoy vemos, lo que hoy estamos saboreando, es lo que nosotros hemos vivido durante años. Como por tener un adeudo te exhiben, te quitan tu propiedad. Pero el punto aquí es que la mano que antes les decía, no te preocupes, Diego, o el no te preocupes, Rosario, o no te preocupes, Luis, o no te preocupes, Carlos, quizás, ya no está en el poder. Y esto es una buena noticia para todos nosotros, claro que sí, pero también es una noticia que nos hace enojar, porque durante años nos dijeron que estábamos locos, ¿no? Durante años dijeron, los mexicanos están locos, los mexicanos no saben lo que dicen, los mexicanos creen que nosotros no pagamos impuestos, los mexicanos no saben cómo es que nosotros también sufrimos y pagamos nuestras deudas y pagamos nuestros impuestos y somos ciudadanos ejemplares. Durante años nos dijeron eso, nos dijeron locos y nos dijeron mentirosos. Y hoy que estamos viendo que no somos ni nunca fuimos ni locos ni mentirosos, nos queda cada vez más claro que lamentablemente hoy estamos como estamos gracias a esas omisiones muy, pero muy a conveniencia. Omisiones en donde se podían perdonar a defraudadores fiscales y no pasaba nada. Omisiones en donde podíamos perdonar a lavadores de dinero y no pasaba nada. Omisiones en donde podías hacer facturas falsas y no pasaba nada. Omisiones en donde solo el 1% de la población mexicana se hacía rica y al 99% restante se lo llevaba a la chingada. Omisiones en donde solo los vivos podían salir del mundo en el que estaban, crecer y tener una buena vida. Pero ojo, digo los vivos, los que se avivaban por encima de la sociedad. No en un establecimiento de condiciones parejas, mucho menos diciendo que todos estamos bajo una igualdad de condiciones, claro que no. A un jefe Diego durante 26 años no lo molestaron por un adeudo predial que sobrepasa los 900 millones de pesos. Me queda claro que no le preocupa. Lo dijo con su declaración, nos lo confirma, cuando dice que va a haber la forma de solucionarlo.
Pero lamentablemente lo que hoy hace el jefe Diego es lo que durante muchos años han hecho muchos empresarios. Decidir libremente y sin preocupaciones no pagar un impuesto, no contribuir a la sociedad, pero sí vivir a costa de ella. Vivir del hueso, vivir de los impuestos de todos los demás mexicanos, no de ellos, porque no eran sus propios jefes, eran nuestros empleados. Ellos no pagan impuestos, y si no pagas impuestos, tu dinero no sirve para que contribuyas al salario de un servidor público. Los impuestos a través de las compras que haces, subes o bajas, son mínimas, pero en realidad, si no pagas impuestos y desvías recursos, no te puedes decir dueño de, no te puedes sentir parte de, simplemente eres un omiso más. Pero eso sí, personajes como Diego Fernández de Ceballos han vivido del hueso durante años, años y años, y no necesariamente ostentando un cargo público, han vivido del erario, sin tener cargo público y teniendo cargo público, porque han colocado a los personajes que les iban a dar una continuidad de beneficios, porque se creyeron encima de. Y ese es el momento de reflexión. No es lo que deba Diego Fernández de Ceballos, ya ni siquiera es el por qué no los pagó si tenía la posibilidad de hacerlo. Ya ni siquiera cuestionamos su cinismo, un cinismo que sobrepasa cualquier límite que podríamos ver como aceptable en la sociedad. Ni siquiera tiene que ver si le van a condonar las multas y los recargos. Tiene que ver con que el mexicano nunca estuvo loco, jamás mintió. Y que el México que hoy tenemos es consecuencia de estos personajes como Diego Fernández de Ceballos y muchos otros, porque hay muchos otros que no han pagado impuestos. Vicente Fox, por ejemplo. Felipe Calderón, seguramente. Margarita Zavala, no sé si paga impuestos, pero bueno. Personajes que quieren vivir del hueso y que quieren regresar a nuestra vida a decirnos qué hacer, cuando ni siquiera son ciudadanos ejemplares. Ese es el asunto. Eso es lo que criticamos. Que hoy vengan a jactarse o que vengan a criticar un país al cual ni siquiera ellos aportan lo que les corresponde como ciudadanos. Dejen servidores públicos, no, empresarios, no, como ciudadanos. Si ellos no son ejemplares, ¿por qué entonces nosotros deberíamos de hacerles caso, darles eco, aplaudirles y darles paso y entrada? Lamentablemente la sociedad también tiene un rol en esto. ¿Qué tanto más vamos a permitir que personajes que no cumplen con sus obligaciones nos quieran venir a decir cómo llevar nuestras vidas, cómo ser ciudadanos, cómo vivir en una ciudadanía, en un gobierno, cómo funcionar, cómo cumplir un rol? ¿Cómo quieren que les hagamos caso? Si día a día nos demuestran que como el mexicano nunca estuvo loco y siempre tuvimos razón, pues ustedes terminaron siendo lo que nos imaginábamos, una escoria al servicio del conservadurismo.